Bueno, muy buenas tardes desde la Biblioteca Pública Distrital. Hoy tengo el honor de encontrarme en esta biblioteca un libro maravilloso de poesía que se titula El idioma secreto. Aquí está, de María José Ferrada, y estoy casi segura que le va a gustar. Y tiene que ver precisamente con esos seres tan maravillosos y que de alguna manera pensaría yo que debieron ser eternos. Y dice así: el idioma secreto me lo enseñó mi abuela. Es el idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los potones. Un día me llamó, me dijo que antes de que la muerte se la llevara, quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Aprendí el arte de hacer planetas de lana. Los hago de todos los tamaños y colores. Armo una galaxia de abrigo y luego lo desarmo. De mis ovillos salen hebras que cruzan las paredes de mi casa de una esquina a otra. Hebras que cuelgan de las lámparas y florecen desde los armarios como enredaderas. Colgamos de ella los columpios en los que Dios juega a veces. Dios y las arañas blancas. Mi abuela ponía semillas en tazas, potes vacíos de yogur y ollas viejas que al llegar la primavera florecían. Y era una primavera en la que no había horario ni había escuela. Mi abuela hacía pequeñas camas de tierra para alojar la luz, tazas, potes vacíos de yogur, ollas viejas y dedales, de los que brotaban todo tipo de plantas. Recuerdo especialmente la menta, porque de ella colgaban los pequeños fantasmas de la familia. También la manzanilla y el cedrón. Fue un invierno especialmente lluvioso. Alguien encendió la chimenea. Puse una miga de pan en mi espalda y me fui con las hormigas. Había seres que cruzaban la huerta, cuyo paso asociábamos con la buena suerte. El santuario de la hierba y su panteón. El dios conejo, el dios diente de león, la mariposa nocturna. Había tarros de pinturas en los que mi abuela guardaba el trigo que después se transformaba en harina y luego en pan. Había tarros de luz. Los plumones eran tibios y livianos como la nube de marzo. En ellos se mezclaban las plumas con la luz de la huerta a las 6 de la tarde. Por eso, el abrigo comenzaba desde nuestra leve educación. En sueños aprendimos el idioma de los pájaros. También había estrellas que solo aparecen en el cielo de los pobres, y mi abuela sabía hacerlas brillar. En esa galaxia, los huevos de cáscara azulada ocupaban un lugar preferido. Las gallinas nos daban a veces ese regalo y mi abuela lo depositaba con cuidado en el bolsillo de su delantal. Pasan los años y no sé dónde se veían cuando los días finalmente se van. Pero recuerdo las mañanas y esos pequeños soles iluminando la mesa junto al pan del desayuno. Mi abuela guardaba todo en pañuelos, botones, llaves, incluso una pequeña fotografía en blanco y negro de mi abuelo. Me gustaba ver cómo abría con sus manos esos nidos de tela.
y hacía mirar y aparecer las cosas, como si fueran pequeñas cometas que se apresuraban a brillar frente a mis ojos. Tiempos en los que cabía de todo en un pañuelo, también el cielo. Recuerdo que pasé el día de invierno un idioma con migas de pan, que abrí las ventanas, que me quedé frente a la mesa durante toda una noche esperando que un fuerte viento se llevara mi poema. Fue el invierno más frío de la década. Vinieron los días de regaños, aspirinas y paños fríos, pero en medio de la fiebre las palabras volaron una a una de la mesa y se fueron a vivir junto a los pájaros. Todos los vendedores del mundo pasaban por casa y a veces comprábamos uno o dos tesoros. Recuerdo especialmente al vendedor de castañas, al vendedor de moras, al vendedor de leña y su secreto de humo. Nadie habló del pequeño naranjo que por primera vez dio frutos dulces y jugosos. Tampoco de las magnolias, que ese año durmieron más que de costumbre. No nombraron siquiera el corazón de las luciérnagas. Rayé la hoja de marzo. Dio igual, el almanaque del 84 no decía nada. Pasé la tarde sentada en la rama más alta y entonces lo supe. Fui corriendo a contárselo a mi abuela. El cerezo que crecía en nuestra huerta sostenía la tierra en su columpio de raíces. Mi abuela aprendió a leer con una Biblia y fue el único libro que leyó en su vida. No había nada ni nadie que no tocara la puerta pidiendo un plato de comida. Y había poco, pero siempre había algo. Mi abuela leyó un único libro en su vida. Aprendió a multiplicar el pan y los peces. En el verano se sacaba la lana de las ovejas. Días lavando en el río esas nubes de abrigo, de las que saldrían en fila nuestros trajes de invierno, bufandas, chalecos, calcetines, las ovejas y el río. Recuerdo ese borroso como la niebla, pero me abrigó con él cuando hace frío. Hice un largo hilo de hierba y lo deposité en uno de los nidos. En 3 semanas mi abrigo estuvo listo. Botones de maíz, cinturón de menta, bolsillos de morera. El tiempo pasa y sueño a veces con el armario que crece al final de los bosques. En su interior, el pequeño abrigo brilla como lo que fue, un regalo de los pájaros. Tardes de labores. Tejí un saltamonte y 2 mariposas. Mi abuela me ayudó con las antenas y luego me llevó de la mano hasta los girasoles. Sacamos los insectos del canasto y lo depositamos con cuidado entre los pétalos. Cuando los perdí de vista en ese armario amarillo, derramé un par de lágrimas. Mi abuela secó con su delantal. Luego la tarde siguió su curso, porque así era la vida. En las dalias vivían pequeños dioses que florecían al costado de la flor, siempre amarillos, naranjas, violetas. Era un secreto que se guardaba con cuidado, como se guarda una estrella en el bolsillo. Había dioses pequeños en las dalias y yo, cada tarde, les llevaba agua. A veces íbamos juntas a la ciudad
y era una fiesta. Yo, abrigo de alas, mi abuela, corona de higos. Me pregunto si alguien reparaba en la felicidad de esas princesas campesinas que se paraban de la mano toda una tarde por delante frente a los escaparates. No hay un recuerdo igual a otro, y el que tiene el perfume de azúcar y los jazmines. Los caballos salían de la memoria de mi abuela a pastar sobre la mesa. Recuerdo su galope por el mate, el descenso en las castañas y en la miel. El padre y los hermanos de mi abuela montados en los pequeños caballos cruzando las cordilleras de pan y leche. No hay recuerdo igual al otro. Y esto no es de dejar de arropar, aunque aún haga frío. Cuando mi padre nació, mi abuela bordó para él una pequeña sábana blanca. Descubrí en el cajón ese pedazo de tela que aún se distingue lo que un día fueron 4 flores y un pájaro celeste. Cuando mi padre nació, mi abuela bordó para él una pequeña explicación de la vida. Llegas al mundo un día, te abrigarán las flores y los pájaros. Pensabas que las calas eran tazas y tomabas en ella la leche de la tarde. Mis únicos invitados eran los caracoles y una nube blanca de la que sacaba el azúcar para mi merienda. El abuelo tiritaba en las flores del manzano y todo era perfecto. A veces, al caer la tarde, llegaba a su casa un fantasma nuevo. Lo recibíamos con el pan recién horneado y un perfume de membrillos. Los conejos silvestres y yo escuchábamos sus cuentos y le hacíamos preguntas sobre las nubes y jazmines de un país natal, que él respondía amable y dulce. Cuando llegaba el silencio, le dábamos la bienvenida a la familia y le hacíamos una cama tibia en la maceta. Después me iba a dormir y los conejos volvían a su huerta. Esperé que se pusiera el sol sobre los girasoles y recolecté todo el amarillo que había en mi canasto. Recuerdo que pasé la tarde dibujando una fila de polluelos que salieron del cuaderno y se perdieron allá por los atardeceres o las colmenas. Los recuerdos comenzaron a pasearse por la casa de mi abuela mientras tejía pequeños abrigos para cada uno de ellos. La oveja que llevaba cencerro, el hilado de la lana y el vestido azul que mi abuelo les regaló con su primer salario. Los recuerdos caminaban por los pasillos y luego se escondían dentro de las lámparas. El azucarero, los ovillos. Nuestra despedida comenzaba. Afuera florecían los ciruelos. A veces nos visitaban los parientes del sur, gorriones, mirlos y saltamontes. Poníamos en la hierba migas de pan y tazas que llenábamos de miel y de rocío. De los parientes lejanos recuerdo a uno que pasaba en una forma de nube. También el canto y los zumbidos alrededor del sol. Cuando la tarde terminaba, nos despedíamos con abrazos y con ramos de cereza. Y todo seguía, alegre, el camino de los vientos. Cuando llegaban las nubes con su lana negra y sus cascadas, mi abuela me ponía la manta, un dios en mi bolsillo y las botas.
Recuerdo mirando desde la ventana cómo me internaba en la huerta a realizar mi tarea dulce y preferida: recoger el abrazo del viento, guardar entre la lana el idioma de la lluvia. Con los restos de la lana de invierno, mi abuela tejió para mí una sombra de ciervo y confundí con ella a los árboles, al viento, a la maestra. La noche se disolvió lentamente y mi regalo en su mantón agujereado, pero mi sombra de ciervo cruza a veces el umbral de los días y a veces vuelve. Lo anoto todo en el cuaderno de los recuerdos y las apariciones. Las manos de mi abuela eran nidos tibios donde volvíamos, y luego del vuelo por los sauces y los limoneros. Y cuando se van los días, sin querer, se llevan con ellos el tiempo de los pájaros. Sigo las migas de pan con las que marcamos el sendero desde la puerta de la casa hasta el corazón de los árboles. Vuelvo por él a las horas en las que el sol brillaba al alcance de la mano. Vuelvo al tiempo de las maravillas. A veces llegaba un zorro con su manta de trigo. Lo veíamos atravesar la huerta como si se tratara de un pariente querido o de un pequeño hilo de sol. Dejábamos para él los secretos envueltos con aromas a calabaza, un poco de pan o de bizcochos. Él tomaba esos regalos y parecía agradecerlos, así, con las orejas. Luego seguía su camino. Quedábamos esperando una nueva visita. La carrera entre la hierba, la noticia de la luz. Quería un idioma para nombrar nuestros recuerdos, un idioma secreto con las palabras de los pájaros y las colmenas, un idioma de higos. Pasé todo el verano buscando semillas para construir ese alfabeto, y ese fue también el último verano de mi abuela. Vinieron los días y días de silencio, luego de que mi abuela se convirtiera en una mariposa. Pero llegó la primavera y comenzó otra vez la marcha de los caracoles al ritmo de los brotes. Entonces pasó. Nuestra memoria floreció de pronto en las nubes, en el viento, en las historias del manzano. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela, y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó, me dijo que antes de que la muerte se llevara, quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí adentro estaban las palabras, y con ella hice mi habitación en el mundo. El idioma secreto de María José Ferrara. Y espero que lo puedan disfrutar.